Bien, reitero mis saludos, Iglesia de Cristo, que el Señor los bendiga a todos en este hermoso día nuevamente y que este momento que vamos a tener ahora de estudio de la palabra de Dios sea de bendición. Yo le he puesto como título a esta enseñanza, Jehová es mi pastor. Debe imaginarse a qué versículo o a qué pasaje bíblico me voy a hacer referencia en el día de hoy y sobre el cual estaré trabajando. Estaré trabajando sobre el Salmo número 23. Es un salmo bien conocido para la iglesia, pero quiero que hagamos exégesis de este pasaje y saquemos el máximo o la mayor cantidad de información posible de este salmo. Es un salmo escrito por David, y David era una persona que tuvo mucha fe en Dios. David fue un siervo de Dios, rey de Israel, un ser humano que falló en algún momento de su vida, pero David tenía una fe genuina en Dios, tenía una fe verdadera. Eso lo llevó a escribir muchos de los sapienciales que tenemos en la Escritura. De hecho, el libro de los Salmos es escritura sapiencial, es literatura, pero es sabiduría al mismo tiempo, y nos ayuda a sacar mucha información, porque está escrito y está inspirado por el mejor de los escritores, que es nuestro Dios. Si Dios no hubiese inspirado su escritura, no tuviese el valor tan grande que tiene, y no tuviese incluso el valor tan grande que tiene este salmo específicamente que vamos a leer. Gracias a Dios que quedó recogida esta porción, y que David lo escribió de su propio puño, de su propia letra, porque David quería transmitir algo cuando estaba haciendo esto. Así que, teniendo en cuenta que nosotros leemos mucho la Escritura, que los salmos y los proverbios, como dichos sapienciales, son de los favoritos, digamos, de la iglesia. Acostumbramos mucho a leer lo que es salmos y proverbios. Yo quiero que cuando tú leas nuevamente este pasaje, después que estudiemos en el día de hoy, tú lo leas con mucho más fe que como lo has leído anteriormente. Yo quiero que tú sientas y creas en lo que estás leyendo y en lo que estás diciendo, que puedas hacer tuya las palabras de David, las palabras que Dios le refirió a David cuando él las dejó reflejadas por escrito, y seguramente van a tener mucho valor para nosotros también. Los invito entonces a buscar el Salmo número 23. Salmo número 23, versículo 1 en adelante. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicias, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Bendito sea Dios porque quedó recogido para nosotros este pasaje. Y yo quiero que tú te des cuenta de que la declaración de David en el versículo 1, cuando él dice, Jehová es mi pastor, es así como él comienza y tiene un valor, porque él va a indicar a continuación qué es lo que significa para él que Jehová sea su pastor. Vas a ver cómo queda manifestado en todo este pasaje, en todo este capítulo, algo maravilloso que debe poseer cada cristiano. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para que haya una genuina fe en nuestro Creador, tiene que haber confianza, confianza plena en Dios, en su provisión y en todas las maravillas que Dios puede hacer. Para ello es importante que tú puedas observar de qué manera tan exquisita y tan delicada David deja reflejada la confianza que tenía en su pastor, que era Jehová. También pretendo con esta enseñanza que tú puedas tener esa misma confianza en Dios. La literatura sapiencial es literatura, pero es sabiduría al mismo tiempo. Y el propósito fundamental
que trata de lograr o puede lograr en nosotros estos escritos sapienciales es precisamente eso, que se produzca la sabiduría en aquellos que somos verdaderamente hijos de Dios, los discípulos de Jesús. Así que cuando David dice en el versículo 23, en capítulo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, está indicando la estrecha relación de confianza que tiene con Dios. Y fundamentalmente, ¿quién es quien guía su vida? ¿Quién es que va a encargarse de guiar sus pasos? ¿Bajo qué autoridad vive David? Eso tiene mucha enseñanza para nosotros. Podemos decir nosotros, Jehová es mi pastor, Dios es mi pastor, pero lo podemos decir con la misma confianza que lo dijo David. Eso indica una estrecha relación que tenemos con nuestro Creador, que tenemos con Dios. Para decir esto hay que estar completamente convencido de que Dios es el centro de nuestra vida. No es decir que es el centro de nuestra vida, es que realmente lo sea. Y solamente así podremos decir confiadamente, Jehová es mi pastor. Vas a ver que la confianza en Dios va a estar repartida durante todos estos versículos que voy a ir detallando uno por uno. Vas a ver estrecha relación, vas a ver confianza en la provisión de Dios, vas a ver confianza en el descanso y reposo, vas a ver confianza en el refrigerio que Dios provee. Vas a ver cómo David también tenía la confianza y la seguridad de que Dios lo iba a santificar, que se iba a producir la santidad en su vida. Vas a ver la confianza en la guía y la dirección de Dios. Vas a ver la confianza en el medio de las pruebas y el reconocimiento de cómo podemos estar nosotros también en medio de las pruebas. Vas a ver la confianza en la protección a Dios. Vas a ver la confianza y la fidelidad que Dios nos muestra. Vas a ver la fortaleza que Dios nos puede dar, la aprobación, la consagración, la abundancia, la bendición y la eternidad. Seguro usted se preguntará cómo puede haber tanta información en este salmo. Pues yo le digo que sí. ¿Sabes por qué? Porque es palabra de Dios para nosotros, sus hijos. Que continúa en el versículo 1 del Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a tener la confianza que tenía David? A tal punto que digamos, nada me faltará. Para decir esto, mi hermano, hay que tener plena confianza en Dios. Y yo creo que en el momento que con mayor seguridad deberíamos decir nada nos faltará, es en el momento en el que nosotros estamos viviendo actualmente. En estos tiempos de pandemia es cuando podemos decir con toda confianza, es cuando deberíamos decir con toda confianza, nada me faltará. No estoy hablando nada más en los momentos de crisis, estoy hablando en todo momento de la vida de nosotros como cristianos. Porque cuando David decía esto, David era rey de Israel. David tenía todo a su favor. Sin embargo, él sabía que nada le faltaba simplemente porque confiaba en quien era su pastor, que es nuestro Dios. Continúa en el versículo 2 diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese versículo 2 del Salmo 23 indica la confianza que tenía David en el descanso, reposo y el refrigerio que puede proveer nuestro Dios. Yo creo que no hay nada más satisfactorio para la vida de un cristiano que tener la plena confianza de que Dios nos va a hacer descansar y nos va a hacer reposar. No hay nada más satisfactorio para la vida de un cristiano que no tener ninguna preocupación en su mente y ninguna acusación que le impida estar viviendo de una manera quieta y reposada, de una manera tranquila. Como dice el Salmo de manera poética, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios era la confianza en el descanso y la fortaleza, en el reposo y el refrigerio que podía recibir, en este caso David. Y nosotros debemos tener quizás una convicción similar a esta, o igual, porque no hay nada más satisfactorio que confiar plenamente en nuestro Dios. De hecho, yo a veces reflexiono y pienso un poco en los momentos en el que nosotros oramos a Dios
y estamos plenamente confiados en Él, en esa oración, y estamos concentrados, estamos conversando con nuestro Dios. Y específicamente te voy a poner un momento, cuando llega la noche y te acuestas a dormir en tu cama y puedes esa noche descansar plena y tranquilamente. Yo creo que solamente una persona puede dormir de esa manera cuando confía en Dios y está agradecido con el reposo y el refrigerio que Dios le provee. Es como estar en delicados pastos, es como estar en agua de reposo, es como estar en paz y tranquilidad completamente, porque solamente es en Dios donde tenemos esa tranquilidad. Hemos vivido vidas agitadas, sobre todo cuando estábamos en el mundo, y vivíamos de una manera totalmente distinta a la que vivimos ahora. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará? Dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicias. Cuando dice David, confortará mi alma, está hablando de algo que solo Dios puede producir en el alma de una persona. Es la transformación, es el cambio, es la santidad, la santificación. Porque solamente el que puede confortar nuestras almas, hacerla crecer y mantenerla guardada en Él, es nuestro Dios. Y esa confianza la tenía David. Confiaba en Dios y sabía que solamente Dios podía proveerle de santidad y de santificación. Ya hemos estudiado acerca de la santidad y la santificación y sabemos que es ponernos aparte para Dios. Pero en ese momento en el que nosotros estamos puestos aparte para servir a nuestro Dios, Dios nos va transformando poco a poco. Y nosotros como cristianos tenemos que buscar a Dios para que esa transformación se pueda ocurrir. Si no, nunca en nuestra vida va a haber un cambio radical. Nunca vamos a dejar nuestra vieja naturaleza por nuestros propios medios, nunca va a ocurrir. Tiene que haber una plena dependencia en Dios y confiar en que en Él como pastor va también cambiar tu alma, va a confortar tu alma. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esto es confianza en la guía y la dirección que solo Dios provee para nuestros caminos. No es andar el camino que nosotros creemos que es correcto, es andar el camino que Dios nos ha trazado. No es lo mismo hacer lo que nosotros queremos que hacer la voluntad de Dios. No es lo mismo que nosotros dejemos que Dios guíe nuestros pasos, a que nosotros creamos y guiemos nuestros pasos con nuestra propia sabiduría. Eso es de necio. Y eso no indica para nada que confías en la guía y en la dirección de Dios. Fíjate que dice por amor de su nombre. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. La Nueva Traducción Viviente dice en esta última parte, así y así da honra a su nombre. Cuando nosotros caminamos por el camino que Dios nos ha trazado, nosotros estamos dando honra al nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos caminando de la manera que es agradable a Dios y eso las personas lo pueden percibir. Las personas pueden identificar y se pueden dar cuenta cuando un cristiano, cuando un discípulo de Jesús no es discípulo de nombre, sino es discípulo en todos los sentidos porque confía plenamente en Dios y honra el nombre de Dios porque camina por la senda que Dios ha trazado. ¡Cuánta sabiduría en el Salmo de David! Además, dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, y esto claramente está indicando que hay algo más parecido al valle de sombra de muerte que las pruebas, que las tribulaciones que pasamos en la vida. David estaba confiado que aunque estuviese en las pruebas, en los valles de sombra de muerte, en las tribulaciones, en las aflicciones, en las tentaciones, había alguien que le iba a salvar, había alguien que le iba a cuidar. Por eso dice, no temeré mal alguno, porque David confiaba en la protección de Dios, cualquiera que fuera su situación. La pregunta es si cuando nosotros andamos en los valles de sombra de muerte, dígase tentaciones, tribulaciones, enfermedades, escaseces, necesidades, disciplina, cuando estamos pasando por un momento que no es del todo agradable,
¿Confiamos en Dios? ¿Confiamos en que Dios está protegiendo ese momento, ese proceso? ¿Tenemos esa plena confianza en nuestro Dios? En que Dios nos protege cualquiera que sea la situación que estemos atravesando. Dice además, en el mismo versículo 4, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Una declaración de la confianza nuevamente en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y aunque estés pasando por el momento que estés atravesando, Dios no te va a dejar desamparado. Aunque estés pasando por la crisis más grande que estés pasando, Dios nunca te dejará desamparado. Hermano, yo quiero que tú te aferres a esa confianza que tenía David. A esa confianza que tienen aquellos que confían en Jehová como su pastor, como su guía, como su fortaleza, como su reposo, como su pronto auxilio en las tribulaciones. Además, dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Una de las cosas que más pruebas nos hacen pasar en nuestra vida, ¿saben cuál es? Pues lamentablemente, las que nos hacen pasar personas que no tienen del todo el temor de Dios. Lamentablemente, personas que a lo mejor ni son cristianos, ni son discípulos de Jesús. Son personas que lamentablemente se consideran nuestros enemigos porque actúan precisamente como nuestros enemigos. Y yo quiero decirte algo. David sabía que había personas como esas en contra de él. David sabía que tenía enemigos de ese tipo. Sin embargo, David también confiaba en que Dios estaba preparando un banquete delante de sus angustiadores, delante de sus enemigos. Así es, hermano. Y no tiene contradicción para nada este salmo con las palabras de Jesús que dice, ora por vuestros enemigos. Ora por los que te maldicen, por los que te ultrajan, por los que te hacen daño. Te lo digo porque sé que tú trabajas y tú tienes también situaciones en tu centro de trabajo y tienes vecinos que a veces no te quieren del todo, incluso familiares que hacen el trabajo del enemigo. Hermanos que actúan y obran como enemigos de nosotros mismos. Hermano, confía en Dios. Ora por esas personas. Y acuérdate de esto, Dios está preparando un banquete delante de ellos. Lo está preparando literalmente, ese banquete está preparado allá en los cielos. Está listo para nosotros. Simplemente lo que tenemos que hacer es mirar con ojos de pasión, de compasión, con ojos de misericordia a esas personas y orar por ellos. Estos son parte de las pruebas también que podemos atravesar. Dice la continuación del versículo 5, unges mi cabeza con aceite. Esto es aprobación, mi hermano. Esto es la aprobación de Dios. ¿Tú confías que estás aprobado por Dios en este preciso minuto? Si llegara el momento de partir, y hemos reflexionado en esta pregunta varias veces, si llegara el momento en el que Cristo nos viene a buscar, ¿tú estás confiado hoy de que eres aprobado por Dios? Mira, para ser aprobado por Dios tienes que haber tenido una verdadera conversión. Tienes que haber sido bautizado para perdón de pecados. Tienes que haber puesto tu fe en el Hijo de Dios, en el único que hay salvación y vida eterna. Tienes que haber sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes esa certeza de que estás ungido por Dios. Tú tienes esa confianza que tenía David, que a pesar de haberse equivocado, confiaba en que era ungido por Dios, porque ungía su cabeza, porque era aprobado por Dios. Además, dice en el versículo 5, continuación, mi copa está rebosando. Hermano, cuando hay un conjunto de todas las cosas que te he explicado hasta ahora, que confías en Dios primeramente como tu pastor, que confías en que nada te va a faltar, que reposas y estás tranquilo en Él, que confías plenamente en Dios, que sabes que nada te va a ocurrir mal aunque estés pasando por momentos de prueba, que lo reconoces a Él como tu fortaleza. ¿Te extraña si tu copa va a estar rebosando? ¿O crees que tu copa no va a estar rebosando? Esto es bendición, hermano. La copa de David estaba rebosando porque David vivía una vida de bendición. ¿Sabes por qué David vivía una vida de bendición?
porque su alma estaba tranquila, porque su alma confiaba en Dios, porque su alma estaba completamente dedicada a Dios. Y David hizo grandes cambios en su vida. Los que han estudiado la historia de David después que cayó en el pecado que cayó. Sin embargo, él tenía una plena confianza en Dios. Yo admiro a este personaje de la Biblia. De hecho, me siento hasta identificado porque soy joven. Igual que como fue joven él en el momento de reinado, yo soy joven también. Y Dios me ha dado responsabilidades desde la juventud. Yo le agradezco a Dios por el testimonio que me ha dejado la Escritura, así como le agradecen ustedes también, porque hemos aprendido de este joven. Y creo que hay enseñanza positiva acá. Además, dice el versículo 6, que es el último: ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Esto es bendición además. Si lo anterior era bendición y abundancia, esta es la bendición completa de Dios. Saber que andará en el bien y en la misericordia todos los días de su vida. La bendición más grande que podemos recibir de Dios es precisamente esta. Saber de que Dios tiene misericordia de nosotros y que quiere siempre lo mejor. ¿Cómo concluye David este salmo? Dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es hasta la eternidad. Estimados hermanos, comienza David con una gran declaración: Jehová es mi pastor. Y concluye con otra gran declaración que solamente llegan a estar convencidos aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios. Aquellos que confiamos plenamente en Dios y que nos esforzamos con la ayuda de Dios, porque sin Él no pudiéramos, por vivir vidas de santidad. Hermano, olvídate de lo que diga nadie. Confía en Dios. Haz su voluntad. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Témele. Respétale donde quiera que estés, porque Él está delante de tu presencia. Está delante de tu familia, está delante de tus vecinos, está delante de tus compañeros de trabajo, está delante de tus hermanos. Está en el lugar en el que tú estás oculta y nadie sabe. Está dentro de tu corazón y escudriña y sabe lo que está dentro de ti. Confía en Dios y Él te guiará por gran camino, por camino de salvación, por camino de vida eterna. Te hará descansar y te hará reposar. Yo creo que no hay una experiencia más satisfactoria, mis hermanos, que tener esa tranquilidad y esa paz en tu alma y en tu corazón. Se lo digo con sinceridad. Yo disfruto de esa paz que solamente produce Dios en la alma de nosotros. Yo estoy seguro que muchos de ustedes también. Si aún faltan cosas por lograr, hermano, esfuérzate y reconoce a Jehová como tu pastor y nunca nada te va a faltar. Que el Señor bendiga a su pueblo, que el Señor bendiga a su iglesia, mis estimados hermanos, y esperamos que tengamos un día de bendición y una semana fructífera también. Los invito a tener una oración para despedirnos y también les invito a que cojan este pasaje y puedan estudiarlo nuevamente en sus casas de manera personal. Oremos, mis hermanos. Dios bendito, gracias por este tiempo que hemos tenido. Gracias por permitirnos brindarte esta adoración que hemos hecho sinceramente. Esperamos que haya sido de tu agrado cada oración, cada alabanza, cada acción de gracias, cada petición, el momento en que pudimos ofrendar y el recordatorio de manera simbólica que hemos hecho del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Sobre todas las cosas queremos también que nos ayudes a reflexionar en este pasaje que hemos estudiado y que sea tu palabra la que nos edifique a nosotros. Quite, Señor, todo lo que pueda haber sido dicho que no sea de tu agrado y ayúdenos a poder reflexionar netamente en tu palabra y poder decir confiados como David, como este ejemplo que hemos visto hoy: Jehová, mi Dios, tú eres nuestro pastor, nada nos va a faltar. Queremos vivir en la eternidad, Señor, pero queremos vivir mientras estemos en esta tierra con la misma confianza, la certeza, la convicción que tenía David hacia ti. Nosotros también queremos confiar en tu protección, queremos confiar en tu guía, queremos confiar en tu santidad, queremos confiar en tu fidelidad
y en que nunca nos vas a dejar desamparados, aunque pasemos por las pruebas más terribles. Bendito sea, Señor. Gracias por esa confianza que solo proviene de ti. Gracias por permitirnos participar de esta adoración. Esperamos que haya sido de tu agrado. Y te pedimos que nos sigas ayudando a brindarte esa adoración que solo tú te mereces. Perdónanos si en algo te hemos fallado y por favor no nos lo tengas en cuenta. Te adoramos, te alabamos y te engrandecemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.